Estamos en nuestro sexto tema de esta serie, el fruto de experimentar un cambio profundo. Y aunque suene conocido probablemente, el título del tema, me refiero a una nueva llenura del Espíritu Santo. Y muchos cristianos con bastante tiempo en la fe podrían decir, bueno, yo ya sé lo que significa eso. Es probable, y yo quiero asentir contigo que es probable que tú sepas, que has escuchado mucho esto, has leído textos, y quizás algunos hasta libros acerca de la llenura del Espíritu Santo, pero solo déjame humildemente agregar algo a tu amplio conocimiento acerca de la llenura del Espíritu Santo. Solo déjame agregar esto. Es probable que tú hayas leído mucho acerca de la llenura del Espíritu Santo, pero la pregunta no es si has leído mucho acerca de la llenura, la pregunta es si tú has experimentado la llenura del Espíritu Santo. Y sobre todo para ponerla más profundamente, no solo has experimentado, vives bajo la llenura del Espíritu Santo, y eso es otra cosa. Ningún libro, ningún autor, lo que tú escuchas u oyes de muchos autores es la experiencia de Dios con esas personas, pero no es tu experiencia. No es tu experiencia. Y de hecho que hay muchos aquí que tienen ya regular tiempo en los caminos del Señor, porque se bautizaron, se identificaron con Él, pero siguen en ese plano, a pesar de pertenecer al Señor, siguen sin experimentar la llenura del Espíritu Santo. Y llenura significa control del Espíritu de Dios. ¿Cómo sabe usted eso, pastor? Sencillo, por su conducta. Muchos siguen luchando con la mentira, muchos siguen luchando con un sinnúmero de pecados ocultos. Sí, vienen a la iglesia, cantan, llevan cursos, hasta están dentro del liderazgo, pero siguen con unas batallas terribles que no encuentran solución a estas. ¿Por qué? Entonces es cierto de que el creyente ya no peca nunca más. No estoy diciendo eso. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos desarrolla muchísimo este asunto, esta lucha de él personalmente, ¿no?, con el pecado, la naturaleza del pecado que siempre va a estar ahí. Pero estamos hablando de santificar nuestras vidas, estamos hablando de avanzar, de crecer, de madurar. Ninguno de nosotros se ha quedado estancado en los 5 o 6 años, ¿no es cierto? Ya tienes tus buenos años encima y eso muestra proceso de desarrollo. Exactamente igual tiene que ir en la vida cristiana. Y la llenura del Espíritu Santo tiene que ver mucho en esto. ¿Por dónde ir? ¿Qué es lo que conviene al creyente en realidad? Ahí entra a tallar la llenura del Espíritu Santo. Permíteme empezar con esta frase del gran escritor C.S. Lewis. Él dijo lo siguiente: Dios se hizo hombre no simplemente para producir mejores hombres de la vieja clase, sino para producir una nueva clase de hombre. O sea, no es mejorar el antiguo hombre o la antigua mujer, sino habla de una transformación hacia un nuevo hombre, una nueva mujer. Y no es que él haya sido innovador en este pensamiento. El apóstol Pablo ya lo dijo. De hecho, que Lewis leyó al apóstol Pablo. He aquí, las cosas viejas pasaron, ¿te acuerdas? Todas son hechas nuevas, dice. Está hablando de una nueva creación el apóstol Pablo. Y es lo que refleja acá C.S. Lewis. Convertirse en una nueva persona, mis queridos hermanos, es el deseo profundo de muchos. Y de hecho que yo entiendo tu deseo. El deseo de muchos de ustedes es un buen deseo, el querer cambiar, ¿no? A menudo oímos frases, por ejemplo, como ojalá pudiera empezar mi vida de nuevo. ¿Cuántas veces dijiste eso? Ojalá pudiera empezar de nuevo. O cuánto me gustaría ser una persona diferente. ¿Cuántos inicios de año nuevo dijiste esto? O cuántas veces, no sé, en tu cumpleaños, bueno, a partir de ahora, ya, ok, voy a ser una persona diferente a partir de ahora. O prometo que a partir de este año Y lanzamos estas frases de manera muy usual. La pregunta es esto posible en realidad? ¿Podemos tener una vida nueva? ¿Podemos ser diferentes? ¿Puede cambiar todo y nosotros mudar a una persona nueva? ¿Es esto posible? La respuesta es sí, mis hermanos. La respuesta es sí. La transformación, mis hermanos, está en el corazón mismo del Evangelio. Le explico esto a través del siguiente esquema en la pantalla. Volver a empezar, mis hermanos, que eso es lo que se conoce en el Nuevo Testamento como nuevo nacimiento, volver a empezar. Y el ser transformados, que en el Nuevo Testamento se conoce como, lo conocemos como santificación, son los dos elementos esenciales de la vivencia cristiana, de la experiencia del creyente. Y son obligatorias, en realidad.
La primera, volver a empezar un nuevo nacimiento, no lo podemos producir nosotros, lo produce Dios. Es un acto sobrenatural. Nosotros no tenemos fecha para esto, Dios sí. Porque Él es el que produce el nuevo nacimiento. Pero Él al mismo tiempo, a pesar que recae sobre nosotros cierta responsabilidad en el proceso de santificación, porque yo tengo que decidir caminar por esta vía de santidad. Ya esa es mi decisión. Dios no nos obliga a seguir ese camino. Pero Él provee para caminar ese tramo en santidad, porque para caminar por vía de santidad se necesita de un poder sobrenatural. No lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Por eso hablamos, y regreso al primer mensaje de esta serie, dijimos, cuando hay una verdadera transformación en el Señor, entonces hay una nueva motivación y hay un nuevo poder para obedecer al Señor. Sin ese poder es imposible. En eso estamos, hermanos. En eso estamos precisamente. Por eso es necesario abordar este tema de la llenura del Espíritu Santo con mucha sabiduría y sobre todo con la luz de las Escrituras. Con la luz de las Escrituras. No podemos divorciar esto. Y precisamente me hizo recordar a una expresión de John Stott, el gran John Stott, el inglés, el gran teólogo John Stott. Él dijo, nunca, escuche o lea con cuidado esto, nunca debemos divorciar lo que Dios ha casado. Es decir, su palabra y su espíritu. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. El Espíritu sin la palabra no tiene armas y la palabra sin el Espíritu no tiene poder. Y eso es muy cierto. Entonces no se pueden divorciar las dos cosas, ambas van de la mano. Venga conmigo este pasaje del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De hecho, que algunos de ustedes deben tener marcado ese versículo en su Biblia, ¿no es cierto? Es un texto que usamos mucho para animar a otras personas cuando han hecho su decisión por Cristo Jesús. Pero esta memorable afirmación del apóstol Pablo es a la vez un punto de partida, mis hermanos, si se ha fijado, y es un resumen magnífico de nuestro tema en esta mañana. No podemos, sin embargo, interpretar este versículo caprichosamente o a nuestro libre antojo. Si no lo entendemos bien, puede causar frustración en las personas y a nuestra propia vida. Y puede producir más confusión que estímulo a seguir al Señor. Algunos creyentes, déjame explicar esto, algunos creyentes piensan que con el nuevo nacimiento, y quiero corregir, aprovechar, haciendo un paréntesis para hacer una corrección, porque escucho mucho de esto, ¿no? En conversaciones, en consejerías, en la oficina pastoral. Algunos cristianos piensan que con el nuevo nacimiento, nacer nuevamente, es una experiencia de empezar de cero en todas las áreas de la vida de uno. Uno empieza de cero, es como si Dios borrara todo, nuestra vida pasada, y empezáramos de cero. Es una impresión que tenemos, pero no es así en la realidad. No es así en la realidad. A muchos les gustaría que el Espíritu Santo les cambiara de forma total, que los cambiara de manera instantánea, que el Espíritu Santo borrara lo que no les gusta, ya sea de su temperamento, ya sea de su carácter, ya sea de su personalidad, ya sea recuerdos del pasado. Quisieran que el Espíritu Santo borrara todo eso. Esperan nacer de nuevo en un sentido prácticamente literal. Es por eso que necesitamos ser cuidadosos al adentrarnos a este tema de la llenura del Espíritu Santo. Es cierto, mis hermanos, que Dios no nos promete en realidad eliminar nuestro pasado doloroso. En ninguna parte de la Escritura tú encuentras algo que avale esto. O las limitaciones impuestas por nuestros temperamentos o nuestra personalidad o nuestro carácter aquí en la tierra. Dios no borra nada de eso en nuestras vidas cuando llegamos a los pies de Él. El trabajo del Espíritu Santo, déjame aclararte esto y léelo también con cuidado en la pantalla. El trabajo del Espíritu Santo dentro de nosotros no es destruir nuestro pasado. Por favor, comprendamos bien esto. El trabajo del Espíritu Santo no es destruir, eliminar nuestro pasado, sino construir nuestro presente y nuestro futuro y capacitarnos para vivir una nueva vida, esa vida abundante que Jesús prometió. Yo he venido para que tenga vida abundante. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 10, versículo 10.
Es para hacer efectivo eso, para hacer realidad esa vida abundante que Cristo trajo para con nosotros. Pero Él no elimina todo nuestro pasado. Por eso es que muchos, o todos aquí hemos experimentado la lucha con cosas del pasado. Y uno llora y clama y quiere que sea borrado eso y no quiere pensar en aquello, pero ahí está, ahí está, ahí está. En ese sentido, la paciente transformación que realiza el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, va mucho más allá, mis hermanos, de cualquier técnica o recurso humano, porque no es algo natural. Debemos entender, es un trabajo sobrenatural el que tiene el Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso es que entendemos que la santificación sin la intervención de Dios es inimaginable, mis hermanos. ¿Me escuchó? La santificación sin la intervención del Espíritu Santo es inimaginable. No podríamos nosotros avanzar sin la presencia del Espíritu Santo. Ha leído lo que dice el apóstol Pablo en esta segunda carta de Corintios que estamos, capítulo 3, el versículo 18. Pablo agregó y dijo lo siguiente: por tanto, nosotros todos, dice, los creyentes se refiere, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este es un versículo fenomenal, hermanos, explosivo, tremendo para nuestra vida como creyentes. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que hay una transformación efectiva, real. Hay una transformación en la vida de los creyentes y lo mejor de todo, que la podemos apreciar. Es decir, que el creyente se da cuenta, nos damos cuenta. No es que yo no sé qué pasó, no, somos conscientes, nos damos cuenta de esa transformación en nuestras vidas. Es algo que se puede apreciar, es algo que ocurre por el poder del Espíritu Santo en tercer lugar. Es algo real, es algo consciente para nosotros, pero es algo que nosotros no podemos realizar. El Espíritu de Dios lo hace. Dicha transformación la conocemos como metamorfosis. ¿Ha escuchado ese término? El proceso que sigue la oruga para transformarse en una mariposa. Era una de las grandes incógnitas cuando tenía, qué sé yo, 6 años aproximadamente. Vivíamos en la casa de mis abuelos. Mis abuelos tenían una gran huerta. Entonces, en cierta época del año, usted sabe que empiezan a salir las mariposas. Entonces, mi abuelo me llevaba y a lo largo de todo el proceso veíamos los capullos ahí colgando en diferentes lugares y regresábamos todos los días y todos los días y todos los días. Y yo ahí, imagínense, un niño de 6, 7 años, esto es algo que te explota en el cerebro, ¿no? Porque no entiendes cómo puede haberse metido ahí. Yo vi que entró un gusano, abuelito, ¿no? Y ya no está el gusano, lo han cambiado al gusano, le decía. Pero no, era el proceso, ¿no? Y luego ver una hermosa mariposa salir y volar y empezar a perseguirle y seguirle y seguir y ver en lo que se ha transformado, era algo que no tenía punto de referencia para la mente de un niño de 6, 7 años. ¿Cómo opera la metamorfosis, mis hermanos? Déjame explicártelo esto en un minuto. Es complicadísimo, pero déjame ponerlo en sencillo, ¿no? Cuando nacemos del Espíritu, hermanos, escucha o anote esto, necesitas darle gloria al Señor por esto. Cuando nacemos nuevamente, nacemos espiritualmente, recibimos la naturaleza de Dios. Recibimos la naturaleza de Dios. No lo estoy imaginando, hermanos, porque ya no tengo 6, 7 años, acuérdense, ¿no? Juan capítulo 1, versos 12 y 13, miren lo que dice el apóstol Juan. Mas a todos los que le recibieron, dice. Está refiriendo a todos los que recibimos a Cristo Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, las dos cosas que se debe hacer, recibir y creer. No es suficiente con creer, ¿no? A los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Recién nos transformamos en hijos de Dios en ese instante, no antes. Esto desmistifica y desmiente el hecho de que todos somos hijos de Dios. No es cierto, según este versículo. Pero no queda ahí, dice Juan, versículo 13, los cuales, es decir, los que han creído y recibido y se han transformado en hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿No le parece esto sencillamente maravilloso y asombroso?
Esto es un acto sobrenatural, soberano de parte de Dios. Nacemos a una nueva vida como hijos de Dios. Esto es algo sobrenatural, pero no hemos sido engendrados por voluntad humana. Dios tuvo que ver en esto, es la voluntad de Dios. Entonces somos participantes de la naturaleza divina. Déjeme aclarar esto. Es como recibir el código moral y espiritual de Dios. Es el ADN divino en nosotros. Por favor, pienses unos instantes. Señor, reviéntales el cerebro acá en esta mañana. Porque no entendemos esa realidad. Porque eso debería cambiarnos y revolucionar nuestra vida. Sí, yo ya sé eso, pastor. ¿Qué más tiene? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay una nueva anécdota? No llegamos a comprender esto porque nos cambia la vida realmente esto. Y nos debería hacer otras personas diferentes. Realmente nos debería hacer otras personas diferentes. Esta naturaleza, sin embargo, cuando yo digo tenemos el ADN divino, estoy diciendo recibimos el código moral y espiritual de parte de Dios. Estoy diciendo recibimos la naturaleza divina. Escúcheme, esto sin embargo no significa que el creyente recibe una porción de divinidad, recibe una porción de parte de Dios, una idea diría yo platónica o gnóstica, que otra vez se ha puesto muy de moda hoy en día, ¿no? No es así, sino que es en el sentido de recibir la naturaleza divina, significa participar de la santidad de Dios. Por eso es que podemos ser como nuestro Padre Celestial. Por eso Él nos demanda que seamos santos como Él es santo. Si no, no podríamos hacer eso. Somos partícipes de la naturaleza santa de Dios. Eso significa. Y el Espíritu Santo no nos hace, entonces, con esta explicación, el Espíritu Santo no nos hace pequeños dioses, sino más bien, anote, nos hace grandes imitadores de Dios y de Cristo. No nos hace pequeños dioses, nos hace grandes imitadores de Dios y de Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 1. Pablo dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Imiten a Dios como hijos muy amados. ¿Cómo? Hijos amados. Es decir, no cualquiera puede imitar a Dios. Solo los hijos podemos hacerlo, ¿no? Esta nueva naturaleza viene a ser como una especie de semilla en nuestro interior. Es como un embrión que va creciendo hasta su pleno desarrollo. Y cuando digo pleno desarrollo estoy hablando de un proceso. Eso no es así microondas, es un proceso. Es un proceso muy similar al crecimiento de un niño. Y digo esto porque el apóstol Pablo utiliza esa metáfora. Ahí en su carta a los Gálatas, el capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado. Está hablando de proceso, está pensando en un proceso. No es algo así mágico, ¿no? De la noche a la mañana. Es un proceso de crecimiento y desarrollo. Es crecimiento ¿hacia dónde? Hacia la madurez. Vamos creciendo para llegar a ser maduros. ¿Y de qué tipo de madurez estamos hablando, mis hermanos? La respuesta nos regresa al texto bíblico de 2 Corintios 3:18, que hace un instante estábamos leyendo, porque ahí nos declara el objetivo del crecimiento. Dice el apóstol Pablo en este versículo que leímos de 2 Corintios 3:18, que somos transformados, dice, de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa preposición por nos muestra el trabajo del Espíritu Santo. El texto nos muestra el objetivo del crecimiento. El objetivo de nuestra transformación, entonces, es ser más como Cristo cada día. Es lo que dice el texto bíblico. Llegar a ser como Cristo cada día. La transformación es, en esencia, la formación del carácter de Cristo en nosotros. La madurez que estamos mencionando se refiere a la transformación del carácter de Cristo en nosotros. Somos llamados a ser como una especie de espejos a través de los cuales reflejamos la imagen de Cristo, reflejamos el carácter de Cristo Jesús. Espero que esta aclaración le esté ayudando mucho a entender cómo ocurre esta transformación, en qué nos transformamos y qué espera el Señor de nosotros. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros?
¿Qué debemos poner de nuestra parte en este proceso? Bueno, anote, número 1, la voluntad. Número 2, el deseo genuino de ser guiados por el Espíritu Santo. Y número 3, vivir por la voluntad del Espíritu Santo. Esa es la parte que Dios espera que nosotros pongamos desde nuestro lado. Voluntad, deseo, ser guiados por el Espíritu, vivir y andar por el Espíritu de Dios. Es como una especie, yo lo comparo como una especie de velero. No sé si usted ha visto los veleros. Los veleros no tienen motor, como otros barcos. Los veleros simplemente se movilizan en base a los vientos. Tienen que tener buenas velas desplegadas y el que conduce el velero conoce muy bien los vientos y guía, mueve las velas para que el velero se pueda movilizar. Es exactamente igual, como un velero despliega sus velas para ser llevado por el viento, así nosotros debemos dejarnos guiar por el viento del Espíritu Santo. Estoy usando esta metáfora. Nosotros, hermano, siguiendo esta metáfora, nosotros no estamos capacitados para soplar nuestras propias velas. Usted jamás va a ver en una competencia de veleros a uno subido en su vela, desplegar su vela y empezar a su vela. Oye, este está loco, este no sabe lo que es una carrera de veleros. Oye, mira, mejor no salgas, ¿no?, en la competencia. No es que tú soples tu propio velero. Tienes que guiar y captar los vientos para que te pueda movilizar. Exactamente, es igual con la vía del Espíritu Santo. Necesitamos los vientos del Espíritu Santo para movernos en la dirección que Dios quiere que nos movamos. Entonces, en resumidas cuentas, mis hermanos, ¿qué implica dejarme guiar? ¿Y qué implica dejarme controlar por el Espíritu de Dios? ¿Cómo luce una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cómo se ve una persona controlada por el Espíritu Santo? ¿Qué es en todo caso la llenura del Espíritu Santo? Quiero adelantarte lo siguiente porque voy a ir desarrollando y voy a decir varias cosas puntuales, pero te adelanto esto para ir respondiendo a esta pregunta. ¿Qué cosa es la llenura del Espíritu Santo? Es una renuncia, ponlo con letras gigantes si estás llevando notas. Es una renuncia de nuestros deseos, es una renuncia de nuestro control. Para hacer eso, mis hermanos, debemos enfrentar una primer gran batalla. Para renunciar a nuestros deseos y control, necesitamos ser conscientes y enfrentar correctamente una doble batalla que tenemos por delante. ¿Cuál es esa primera batalla? Eso me lleva a nuestro primer punto en esta mañana. Es la lucha de nuestro deseo contra deseo. Y cuando digo deseo contra deseo, es deseo mío contra deseo de Dios. No es una lucha contra mis propios deseos, es mis deseos contra los deseos de Dios. Déjame explicarte esto y te llevo al libro de Hechos. No pierdas Éxodo capítulo 31, vamos a Hechos capítulo 1. Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Jesús ha sido ya muerto en la cruz. Te doy rápido un contexto. 3 días después es resucitado el Señor, se aparece a sus discípulos y según lo que lees en el versículo 3, Jesús aparece a sus discípulos por 40 días, si no sabías eso, después de resucitado. Después de resucitado no es que se fue, apareció a sus discípulos durante 40 días, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Adelantándonos a lo que alguien pueda preguntar, ¿y qué hizo esos 40 días con los discípulos? Recapitulación de todo lo que les enseñó, creo yo, acerca del reino de Dios. Entonces, y les manda a ellos, si te das cuenta en el versículo siguiente, versículo 4, les manda que no se muevan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre. ¿Y cuál es esa promesa del Padre? Él dice a continuación, es el Espíritu Santo. Y en versículo 8 les dice, ¿qué es ese Espíritu Santo? ¿No? Pero recibiréis poder, dunamis en el griego, dinamita. No es un petardito, no es un cuetecillo de Año Nuevo, no, esto es poder de Dios, ¿no? Lo describe el Espíritu Santo como poder de Dios, pero el decir que es poder de Dios no significa que sea impersonal. El Espíritu Santo es una persona, recuérdalo, es una persona que piensa, siente.
Entonces, allí está prácticamente, los apóstoles están recluidos, después de lo que les dice el Señor aquí que acabamos de recapitular, están recluidos en un aposento en Jerusalén como 120 personas, ¿no? Si tú te das cuenta, allí en versículo 14, 14 y 15, ¿no? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Entonces están todos ahí metidos, enclaustrados, como 120 personas, prácticamente ocultos de sus perseguidores. Capte esto, por favor, que es importante en el relato bíblico. Ahora, piense un poco más conmigo. Es algo que mientras yo estaba leyendo, estaba pensando y reflexionando, ¿qué es lo que deseaban en esos momentos estas 120 personas? Escuche, ¿qué deseaban? ¿Cuál era el deseo en su corazón en esos instantes? Es probable, mis hermanos, me voy a arriesgar a decir esto, es probable que los deseos de la mayoría de estas personas, de estas 120 personas, no de todas, sino la gran mayoría, el deseo de ellos era más o menos el siguiente. Estaban pensando y de repente hasta compartiéndolo, hablándolo, estaban diciendo, ojalá sea verdad lo que dijo Jesús con respecto a lo del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Ojalá sea cierto, porque si no es cierto, entonces seremos objeto de burla. Y no solo eso, nos van a terminar por perseguir y nos van a terminar por matar. Nos van a perseguir por sediciosos, por mentirosos y nos van a matar, nos van a ejecutar. Así que ojalá que sea cierto eso de la promesa del Padre, el Espíritu Santo que dijo Jesús, ojalá que sea cierto. ¿Por qué me arriesgo a decir que estaban pensando algo parecido a esto? Porque lo que acabo de expresar es a manera de duda. Ellos están dudando acerca de lo que Cristo les prometió. Están en un momento de duda. ¿Por qué es que dudaron, mis hermanos? Y es probablemente que más de uno hubiera deseado, vuelvo a recaer en los deseos de estas 120 personas, es muy probable que muchos de ellos hubieran deseado estar más bien no en ese lugar, sino estar lejos, en un lugar mucho más seguros. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy infiriendo esto, mis hermanos? Bueno, no es porque tuve una viajada hace unos días atrás y me imaginé solamente esto, no. Hay un cierto sustento bíblico en un pasaje que para mí siempre ha sido un hecho de mucha reflexión y es al final del capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. Digo que es una mención que a uno lo deja pasmado en realidad. El último capítulo de Mateo 28, versículo 17. Jesús les dice que vayan a reencontrarlo en aquel monte donde luego de darle la última instrucción, la famosa gran comisión, Él se va a ir, va a regresar a su gloria. Es en esos momentos en que ellos van al encuentro de Jesús y dice esto el versículo 17 de Mateo 28. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, dice. Le ven a Jesús, los 11 discípulos, porque ya Judas no está con ellos. Dice, le adoran, pero algunos de esos 11, no estamos hablando de una gran multitud, de esos 11 que convivieron con él en los últimos 3 años, dudaban, dice. Esto es para volverse loco, hermanos. ¿Cómo? Puedo entender que la gente dudaba de Jesús, pero estos 11 están ahí frente a él, estaban ante el Jesús resucitado. Estaban frente al Jesús que después de resucitado 40 días se les apareció con señales y hablando acerca del reino de Dios. Están frente a Jesús que está por ascender a los cielos y regresar a su gloria. Y algunos dudaban. Algunos seguían dudando. Si estos que tenían a Jesús delante de ellos estaban dudando, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Nuestra duda nos toma, nos domina, abarca todos nuestros sentidos. Estos apóstoles vivieron toda una vida dominados por sus deseos. Toma en cuenta esto. Toda su vida la vivieron dominada por sus deseos, controlados por sus deseos, igual que nosotros. Igual que nosotros. Cuando Jesús fue tomado, y te hago un recuento nada más para que te des cuenta, cuando Jesús fue tomado prisionero en el huerto de Getsemaní, el deseo de los discípulos fue solamente salvarse a sí mismos. Por eso todos huyeron, nadie se quedó. Todos huyeron al mismo tiempo. Cuando Jesús estaba siendo asesinado sobre una cruz, el deseo de ellos era mantenerse escondidos a distancia. Nadie dio la cara.
Y cuando apenas la dio Pedro y lo identificaron, él negó. En realidad él no quería estar en ese lugar. Ninguno de sus discípulos, en todo el proceso de juicios de Jesús, que fue más de un juicio, si habrás leído los evangelios, ninguno de sus discípulos hizo aparición, ninguno levantó su voz para gritar o para decir a voz en cuello: esto es injusto, están yendo contra Dios mismo. ¿Por qué no hicieron eso los discípulos suyos? Porque sus deseos no eran precisamente ayudar a Jesús. Sus deseos eran salvarse a sí mismos. Estaban controlados por esos deseos, mis hermanos. Es exactamente nuestra historia. ¿No le ha pasado eso? Cuando es un momento difícil, o yo no sé, en algún lío o alguna transacción, no lo sé, en cualquier situación, y lo identifican usted es cristiano evangélico, y se pone nervioso algunos y niegan, y dicen: no, le ha dado la impresión. Así, porque a los evangélicos acá no se les tolera, no, a estos no se les da nada, qué sé yo. No, yo no soy, y negamos. ¿Por qué nos ocurre cosas como esa? ¿Por qué no tenemos libertad de identificarnos como somos y de hablar el mensaje que se nos ha sido encomendado, porque somos embajadores del reino? ¿Por qué nos ocultamos? ¿Por qué queremos pasar con la multitud sin que nos identifiquen qué somos y qué estamos haciendo en esta tierra? Si estos hombres, escuche por favor, entendiendo todos sus deseos, uno queda boquiabierto y uno, entiende por qué estaban dudando. Están frente a Jesús resucitado, 40 días con él, está por ascender y siguen dudando. Si esos hombres, mis hermanos, iban a ser los instrumentos de Dios para proclamar el evangelio por todo el mundo, el evangelio de salvación, y iban a anunciar y extender el reino de los cielos aquí en la tierra, entonces, si estos hombres iban a ser los instrumentos de Dios, necesitaba Dios cambiar los deseos de esos hombres. Necesitaba transformar su interior para que sus deseos cambiaran. Si no, no hubiera sido posible. ¿Qué cosa es ser lleno del Espíritu Santo, mis hermanos? Anota. Ser lleno del Espíritu implica desear lo que el Espíritu desea, lo que el Espíritu Santo desea. Desear lo que el Espíritu Santo desea. Y para desear lo que el Espíritu Santo desea, yo tengo que renunciar a mis más preciados deseos. ¿Lo anotaste? Ahora, ¿lo entendiste? Amar a Cristo significa amar su Espíritu. Y si amo al Señor, me voy a rendir a Él. Voy a dejar que me controle. Y cuando yo me entrego de esa manera, soy lleno de su Espíritu. El Espíritu me empieza a controlar. Pero yo tengo que tener conciencia absoluta de que para que ocurra eso, yo tengo que haber renunciado a mis más preciados deseos para seguir los deseos del Espíritu Santo. Si no, hermanos, es un saludo a la bandera el decir que amamos al Señor, que le obedezco al Señor. Si no entiende usted esto, y lo estoy poniendo en los términos más sencillos posibles, lo que usted está leyendo, mis hermanos, es así la exprimida de una serie de textos bíblicos y de conceptos teológicos complicadísimos. Lo estoy poniendo en sencillo por eso, lo más sencillo posible para que usted lo comprenda. Es seguir los deseos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué desea el Espíritu? ¿Cuál es el deseo del Espíritu? No le voy a dar yo la respuesta, voy a dejar que el Señor Jesucristo mismo le responda a usted. Juan capítulo 16, versículo 13 y 14, por favor. Juan 16, versículo 13 y 14. Jesús está hablando a sus discípulos una vez más y les dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ese es el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Lo que Jesús está diciendo a los discípulos, que viene un día, y ese día, pronunciado por Jesús en este instante, ese día era Hechos capítulo 2. Pentecostés. Cuando Jesús dice esto, va a haber un día, está pensando en Hechos capítulo 2. ¿No? Eso significa que un día, que es Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo, está diciendo el Señor, va a permitirles a los apóstoles,
ver cosas que antes no habían visto. Ver cosas que antes no habían visto. ¿Qué es lo que iban a poder ver los apóstoles, los discípulos de Jesús? Escúchame, que Jesús es absolutamente glorioso. Hasta ese momento ellos no lo habían visto así. Pero viene un día, dice el Señor, en que el Espíritu Santo les va a hacer verme a mí como realmente soy glorioso. Les iba a permitir ver que Cristo es el ser más atractivo del universo, hermanos. Entender que no hay nadie como Cristo Jesús, que es la perla de gran precio y que nada ni nadie puede compararse a Cristo Jesús. Y no solamente verán y entenderán esto, le dice Jesús en ese día glorioso, sino que también sus deseos van a cambiar. Cuando venga el Espíritu de verdad, les dice el Señor, regreso al texto, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda verdad. Es como si te tomara la mano, mira, tú no sabes por dónde ir, pero yo te voy a llevar. Pero para hacer eso, para tomar la mano del Espíritu Santo y dejarme guiar hacia toda la verdad, yo tengo que renunciar a mis deseos, a mis caminos. Si no, no me voy a dejar guiar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Para yo dejarme guiar por el Espíritu hacia la verdad de Dios, yo debo renunciar a mis deseos para seguir los deseos del Espíritu Santo, porque su deseo, el deseo del Espíritu Santo es guiarme a toda la verdad divina. Él quiere guiarme a la verdad de Dios. Para yo dejarme guiar a la verdad de Dios, a toda la verdad de Dios, entonces yo tengo que renunciar a mis deseos. Pero yo creo que estamos en ese tirijala. Ha visto a los padres que ven para acá, el niño lo agarra del brazo y lo quiere llevar, y el niño tira y tira y tira para atrás y no quiere. Me da la impresión que estamos así con el Espíritu de Dios. Y lloramos y hacemos un terrible berrinche porque nos gusta ir en sentido contrario. Niños, infantes, inmaduros en nuestra relación con el Espíritu de Dios, como lo es un niño con sus padres. ¿Qué ocurrió en Hechos capítulo 2? Dese cuenta de este asunto, por favor, porque estamos diciendo todo esto para que vea. Estoy tratando de usar un lenguaje no técnico, teológico. Mi interés es que usted vea cómo funciona la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió en Hechos capítulo 2? Simplemente, escúcheme, lo voy a resumir de esta manera. Hechos 2 es simplemente un cambio de deseos. Ocurre un cambio de deseos. Fíjese en el versículo, en Hechos 2, versículo 3 y 4, por favor. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, los que estaban en ese aposento. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo acá? Su deseo, mis hermanos, de estas personas ya no es ocultarse. Minutos antes estaban por eso recluidos ahí, pero ahora su deseo ha cambiado. Su deseo ya no es ocultarse, ya no es pasar desapercibidos, ya no es callarse para no ocasionar problemas. No, nos identifican como Pedro, ¿no? Y luego va a tener que negar. No, ahora hay un deseo mayor que los domina, hay un deseo mayor que los está controlando. Y ese deseo, miren lo que lo lleva a hacer. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces salieron de ese lugar para que los escucharan. Tenían que haber salido de ese aposento. Por eso es que en el versículo 4 dice que hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y esos versículos nos aclaran ¿a qué lengua se refiere? No eran sonidos guturales, no era cualquier cosa y recibe el Espíritu Santo. No, eran idiomas, exactamente eran idiomas. Y no hacemos una interpretación ligera del texto, porque eso dice el versículo 6. La gente estaba confundida y decía cada uno, les oía hablar en su propia lengua. En el griego es dialecto, idioma. O sea, no era cualquier sonido. Lo milagroso acá es que esos 120 hablaban en dialectos que jamás habían aprendido. Y todos estaban escuchando las grandes maravillas de Dios. Estaban hablando otros idiomas. ¿Quién les dio eso? El Espíritu Santo, dice.
Es evidente, mis hermanos, si usted se da cuenta en el cuadro, que ellos estaban ejecutando ya no el deseo de ellos era ocultarse. Ahora están ejecutando el deseo del Espíritu Santo. Están anunciando el Evangelio, están anunciando las maravillas de Dios. ¿Qué cosa es lo que desea el Espíritu Santo acá? Que oigan ese Evangelio para que sean salvos. A través de las maravillas de Dios quiere que esa gente sea salvada. ¿Te das cuenta lo que les ocurrió a estas personas? Estos 11 hombres son los mismos que estaban llenos de miedo y que huyeron cuando Jesús fue aprisionado. Eran los mismos 11 que no dieron la cara cuando estaba siendo ajusticiado el Señor. Eran los mismos 11 que no aparecieron en la cruz cuando Jesús estaba muriendo. Eran los mismos 11 que estaban ocultos en ese aposento alto. Pero sin embargo, acá cobran un valor y un coraje tan grande, mis hermanos, pero tan grande, sobrenatural obviamente, que los lleva a enfrentar, no solamente ir por encima de sus temores. Mira, esto es ser lleno del Espíritu Santo. Ay, que me da miedo, pastor. Ay, que me mojo los pantalones. Ay, que yo no puedo salir a hablar de Cristo. Pero el Señor te saca fuera de ti. Me estaba compartiendo un joven que fue en el equipo de Andahuaylas la semana pasada. Y hablando honestamente, me decía, pastor, yo soy muy tímido para compartir el Señor, pero no sé qué me pasó, dice él. Allá no tuve ningún temor, hablé del Señor, compartí y vio obra de Dios. ¿Quién le da eso? Eso es lleno del Espíritu Santo. Eso es control del Espíritu de Dios. Esos mismos 11 hombres temerosos ahora están con mucho coraje, con mucha valentía, están dando la cara. Y no solamente acá, este es el punto de partida. Si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, dieron la cara en tal medida que no tuvieron temor de nada, a tal punto que todos ellos murieron martirizados predicando acerca de Cristo Jesús, salvo Juan, pero todos los demás murieron martirizados. Regreso a la pregunta: ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo, mis hermanos? Estar llenos del Espíritu es que el Espíritu me muestre la gloria de Cristo y que esa gloria produzca en mí nuevos deseos y anhelos. ¿Está leyendo? Ser llenos del Espíritu Santo es que el Espíritu me muestre la gloria de Cristo, me muestra la gloria de Cristo, y esa gloria va a producir deseos nuevos y anhelos diferentes a los que yo tenía. ¿Por qué es que necesitamos eso, mis hermanos? ¿Por qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo? La respuesta es muy simple, pero al mismo tiempo muy profunda. Escúcheme y entienda esto, que es sumamente importante. Anótelo, porque va a necesitar revisarlo. Va a necesitar revisarlo, ¿no? ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Porque, mis hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo porque no tenemos, escuche, no tenemos el poder para cambiar lo que deseamos. No tenemos el poder para cambiar lo que deseamos. Usted y yo queremos cambiar muchas cosas, pero no tenemos el poder para hacer eso. Por eso regresamos una vez a lo mismo. Ay, yo no quisiera tener este carácter. Ay, no sé por qué me enojo tanto. Pero ¿por qué siempre regresas a ese punto? Ay, yo no sé por qué soy tan relajado. Siempre la tomo así ya de suave, ¿no? Ya, pero siempre regresas a eso. ¿Por qué? No tenemos el poder para cambiar lo que amamos y lo que deseamos. Mire el siguiente gráfico y me va a entender, y esto le va a recordar cuando estábamos en toda la primera serie, ¿no? Otra vez mirar debajo del iceberg. Usted se da cuenta, en su lado izquierdo usted tiene la parte externa del iceberg, es lo que sí podemos hacer, la parte de abajo es lo que no podemos hacer. Lo que sí podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Capta esto que es importante. Podemos orar, podemos leer la Biblia, podemos evangelizar, podemos discipular, podemos servir, podemos predicar, enseñar, etcétera, etcétera, hacer un montón de cosas. Eso lo podemos hacer sin el Espíritu incluso. Y de hecho que tú lo sigues haciendo el día de hoy probablemente sin el Espíritu. Porque ya agarraste, como decimos, ya agarraste la onda, ya agarraste el hilo, ya sabes cómo funciona. Esto es todos los fines de semana, el programa de los jóvenes, de los niños, de las damas, el GEM, ya sé cómo funciona, me aprendo el mecanismo. Aprenderte el mecanismo, el orden de un ministerio, no significa control del Espíritu Santo. Todo eso podemos hacerlo. Y tú puedes llevar toda una vida predicando, enseñando, leyendo tu Biblia, hasta orando. Eso lo puedes hacer sin el Espíritu Santo.
Pero lo que no puedes hacer, que es la parte interna, no puedes dejar de amarte a ti mismo, a ti misma, y no puedes amar por eso verdaderamente al Señor y no puedes amar por eso a tu prójimo. Eso no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Es imposible querer hacerlo sin el Espíritu Santo. Tenemos el poder para hacer muchas cosas, pero no tenemos el poder para cambiar lo que amamos. Y eso precisamente nos arrastra hacia el pecado. No podemos dejar de amarnos a nosotros. No podemos, hermanos. Y esa es la gran tragedia en nuestras vidas. Por eso no podemos. Decimos que amamos al Señor. No es cierto. Yo se lo demostré en un mensaje. Lo odiamos. Nuestro sistema de vida dice mucho de eso. No amamos al Señor realmente. Si lo amáramos, otra vez, no estaríamos aquí. Usted estaría en la ventana 1040, usted estaría en el continente asiático, usted estaría en el África, usted estaría, no sé, en cualquier sitio, predicando el Evangelio, compartiendo el Evangelio, y no necesariamente enviado como un misionero, sino, bueno, acá voy y planto mi empresa allá, esa es la excusa. Voy y planto mi consultorio allá, esa es la excusa. Empiezo a trabajar en este lado, esa es la excusa. Ese es el medio a través del cual entro, es como una llave, entrar a un país para trabajar, pero mi meta no es ser el gran profesional, hacerme rico y en el extranjero yo hice esto, el otro. No, es que se extiende el Evangelio, corre el reino de Dios y mucha gente pueda ser salvada. Eso es tan difícil entenderlo, mis hermanos, es que no se puede hacer eso sin la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué va mucha gente y se despoja de todo y va a esos lugares? Porque ama al prójimo. ¿Por qué ama al prójimo? Porque ha aprendido a amar a Dios primero. ¿Y cómo es que ha llegado a amar a Dios primero? Porque ya no es su deseo, es el deseo de Dios. Ha experimentado una llenura del Espíritu Santo. Ojo, escuche por favor, no tenemos la capacidad de llegar a darnos cuenta solos, nosotros, por nosotros mismos me refiero, no tenemos la capacidad de darnos cuenta solos que Jesús es mejor que una profesión, que es mejor que el sexo, que es mejor que el dinero, que es mejor que las vacaciones, que es mejor que un novio, que una novia, es mejor que el prestigio y mejor que cualquier otra cosa que le pueda ofrecer el mundo, su propio corazón o todo el resto de la creación. No tenemos la capacidad para darnos cuenta de esto, por eso somos esclavos. Yo no entro a detallar acá, estoy hablando en sentido general, pero cada punto podría decirte mucho acerca de las profesiones, todo el mundo de muchos jóvenes hoy en día. El sexo, ni qué hablarle, todos los problemas que ha traído y sigue esclavizando a un montón de gente. Porque sea malo, no. Fue un regalo de parte de Dios. El dinero igual. Y tendría que decir mucho de cada uno de esos aspectos, por eso lo he mencionado en sentido general. Pero no tenemos la capacidad de llegarnos a dar cuenta que Jesús es mucho mejor que todo eso. Nosotros amamos lo otro. Por eso digo que no amamos al Señor. No tenemos la capacidad de ver a Cristo como atractivo, hermanos. Como dice el libro de Cantar de los Cantares, ¿no? El amado, ¿no? El más hermoso de los hijos de los hombres. Cristo no es todavía atractivo para nosotros. Por eso lo que el Espíritu hace, mis hermanos, es abrir nuestros ojos para que podamos ver lo que de otra forma jamás podríamos darnos cuenta nosotros. La belleza y la excelencia de Jesús solo puede ser vista cuando el Espíritu abre nuestros ojos. Si no, no vamos a poderlo ver. Lo que el Espíritu Santo hace es lo que dice Juan 16:14. ¿Se acuerda? Cuando Jesús habló acerca del Espíritu Santo en Juan 16, versículo 14, dijo: cuando Él venga, Él me glorificará, dijo Jesús. Entonces lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es justamente eso, glorificarlo a Él. Para glorificarlo a Jesús me tiene que abrir los ojos para mostrármelo cuán atractivo es Jesús y permitirme a mí verle como Él es, absolutamente fabuloso, incomparable. Hasta que yo no abra mis ojos para ver así a Cristo, no voy a poder estar adorándole en espíritu y verdad, servirle en verdad, amarle en verdad, etcétera, etcétera, hermanos. Hasta que el Espíritu no abra mis ojos. Fíjese cuán importante es la oración en esta mañana.
Que el Espíritu abra nuestros ojos para poder contemplar las excelencias de Cristo, para verlo como Él es, lo fabuloso, lo incomparable que es Cristo Jesús. Hasta que no lo veamos así, mis hermanos, nuestros deseos seguirán en pie. Nunca buscaremos el deseo de Él, no nos importará. Cuando esto sucede, mis hermanos, puedo ver el carácter de Jesús mostrado en su forma más plena a través de la cruz de Cristo Jesús. Entonces solamente así podemos obedecer complacidos, con una rapidez que sobrenatural, diría yo, que nunca antes hemos tenido, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo en la dirección de la voluntad de Dios. Deseo moverme en esa dirección. Mi deseo ha cambiado. Ahí me doy cuenta que mi deseo ha cambiado. Deseo moverme en la dirección de Dios. No me importa, mira, por acá es mejor, nada, no escucho a nadie, estoy en la dirección de Dios. Yo sé que es la dirección de Dios, no me interesa otra dirección. Ahí nos vamos dando cuenta que hemos sido tomados por el Espíritu. Deseo contra deseo, ¿me entiende ahora? Es una lucha de nuestro deseo contra el deseo del Espíritu Santo, pero ya usted entiende cuál es el deseo del Espíritu Santo. Es algo muy distintivo. La llenura del Espíritu Santo nos lleva a perder cualquier miedo, temor, y si se ha dado cuenta, según Hechos capítulo 2, la llenura del Espíritu Santo nos lleva a hablar de Cristo, a proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Ese es un resultado de la llenura. Si usted no está haciendo esto, entonces usted no está siendo controlado por el Espíritu Santo. Si sus deseos es lo que usted está haciendo, ama lo que usted está haciendo, priorice lo que está haciendo, usted no está siendo controlado por el Espíritu de Dios. Usted sigue en sus deseos, esclavizado en sus deseos. Pero esto me lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. No es solamente deseo contra deseo, sino es control contra control. Y otra vez hago la aclaración. Control mío versus control de Dios. ¿Sabe cuál es la primer referencia? La primer referencia de la llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Sabe cuál es la primera referencia? Éxodo capítulo 31, el pasaje, regresamos al pasaje que hemos leído al inicio. Esa es la primera referencia directa, clarísima, acerca de la llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora, déjenme ir rápido con esto. Estos dos jóvenes, estos son dos hombres jóvenes, Bezalel y Aholiab. Según lo que leemos ahí en el versículo 3, estos dos hombres fueron llenos del Espíritu de Dios. Cuando yo leo este versículo 3, lo que está diciendo Dios, que los ha llenado de su Espíritu, me hizo pensar, me detuve un momento y me hizo pensar, ¿qué estaban haciendo estos dos jóvenes cuando Dios los llamó y los llenó de su presencia? ¿Qué estaban haciendo estos dos jóvenes antes que ocurriera eso? Y me puse a reflexionar en esto, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Y mientras el Señor hablaba en lo profundo de mi corazón, bueno, lo que todo joven hace. Lo voy a parafrasear de esta manera, ¿no? Escúcheme con cuidado. Estos dos jóvenes, obviamente profesionales, estaban como todo joven proyectando su vida. Escúcheme todos los jóvenes presentes. Estaban proyectando su vida de manera legítima, ¿no? Se sentían como todo joven en el control de sus propias vidas y en el control de su futuro. Porque así es, no importa lo que te digan como joven, pero tú te llevas el mundo por delante. Crees que tienes fuerzas, tiempo, tienes todo y te llevas al mundo por delante. No importa lo que te digan tus padres, tus pastores, tus líderes, no, tú tienes tu propio programa de vida. Todos hemos pasado por eso, me incluyo. No supe escuchar en el tiempo que debía hacerlo, porque creí que me llevaba el mundo por delante. Entonces, estos dos jóvenes están como cualquier otro joven, pensando en sus vidas futuras, planificando. Entonces, quizás Bezalel y Aholiab están ahí planificando y están con sus títulos bajo el brazo. Está con su título de la Universidad Tecnológica del Perú. Está en el otro brazo con una maestría en diseño gráfico de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y en el otro bolsillo tiene su maestría en diseño gráfico de la Universidad La Católica. Entonces son profesionales de primera línea, bien estudiados, bien preparados, tanto Bezalel como Aholiab.
y seguramente estaban planificando acerca de su futuro y seguramente estaban pensando cómo explotar todo lo que tenían y todo lo que habían aprendido y todo lo que habían estudiado. Cuando lleguemos a tierra prometida, probablemente estaban conversando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podemos poner una empresa, podemos abrir este negocio. Están planificando y en medio de la planificación se están diciendo, cuando lleguemos a tierra prometida lo vamos a efectivizar esto, vamos a aprovechar las oportunidades de trabajo que se nos presenten. Y de repente uno de ellos dijo, pero ¿y si ahí no le encontramos? Bueno, empecemos a ver en otros países. ¿Cuáles son las potencias de este momento en vigencia? Los asirios, los persas, Babilonia. Bueno, en algunos de esos países habrá grandes oportunidades, podremos ganar más dinero, podremos ser mejores profesionales, podremos capacitarnos mucho mejor. Están estos jóvenes como cualquier otro joven planificando y proyectándose en su futuro, donde les pagarían mejor, donde habría una mejor plaza, donde habría una mejor oportunidad, donde podrían desarrollar como profesionales. Ellos se sentían que tenían el control para determinar su vida, porque todos los jóvenes piensan exactamente lo mismo. Pero entonces Dios llega a la vida de Bezalel y Aholiab y los toma y los llena de su espíritu. Y entonces Dios les recuerda, escúchame, Dios les recuerda en ese instante, yo te di todo lo que tienes, yo te di todo lo que tienes. Yo te abrí las puertas en esas universidades donde tú estudiaste. Yo te di los recursos para que terminaras esa carrera, esa profesión. Yo te di ese título. Yo te di las posibilidades de desarrollarlo. Y si estás donde estás con lo que sabes, fue por mí. Pero no te di eso para ti, si lo olvidaste. No te di esa profesión para tu provecho. Te la di para que me glorifiques a mí. ¿Qué estás haciendo? No es para tu gloria, es para mi gloria que yo te abrí esas puertas. Hasta ese momento, Bezalel y Aholiab tenían el control de sus vidas. Pero cuando son llamados por Dios y son llenados por su espíritu, ellos, si te has dado cuenta en la lectura que hicimos, ellos renuncian a controlar sus vidas personales y profesionales y entregan todo eso al control de Dios y se lo rinden a Dios. Y observen por favor cómo esa llenura los transformó por completo. Quiero explicarte esto un poco, porque la obra transformadora del Espíritu Santo es un proceso, yo te decía, pero que abarca 3 niveles específicamente, y eso ocurrió en el corazón de Bezalel y Aholiab. Espero que no te olvides estas 3 palabras: ser, ver y vivir. Anótalas: ser, ver y vivir. Ser, ver y vivir. Mira cómo operó esto en el corazón de estos jóvenes. Ser, ¿qué cosa? Ser una nueva persona. Cuando los llena el Espíritu a ellos, cambian. Ellos recibieron una nueva identidad expresada en un nuevo carácter. Les afectó el carácter de ellos. Cuando el Espíritu Santo nos toma, según Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, ¿te has dado cuenta de eso, mi querido joven? Ya ocurrió eso, has experimentado, hay un cambio de carácter, hay amor, hay paz, hay gozo, hay paciencia, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay dominio propio. Si tú me dices que no tienes nada de eso y dices que eres creyente, que eres discípulo de Cristo, entonces estás mintiendo, porque no hay control de Dios sobre tu vida. Se supone que debería haber eso. Recibimos una nueva identidad expresada. La identidad de estos 2 jóvenes cambió por completo. Es por eso que se ponen a disposición, se ponen a las órdenes de Moisés para ejecutar todo lo que Dios le había revelado a Moisés en cuanto a la construcción del tabernáculo. Esto es carácter transformado, mis hermanos. Yo decía, el tabernáculo no se construyó solo, no se diseñó solo, aunque la concepción fue de Dios, pero ellos la plasmaron. Ellos elaboraron todo, lo trabajaron, lo llevaron a la realidad, pero no lo hicieron por su propia cuenta. No, es que yo estudié diseño gráfico en la Pontificia Universidad Católica y por eso mis gráficos son ya lo máximo, sin mí no puede funcionar ninguna empresa. No, cambio de carácter, humildemente se pusieron a disposición, pusieron todo lo que ya tenían y sabían en las manos de Dios. Dios potenció todo eso.
ser una nueva persona. En segundo lugar, ver desde una perspectiva diferente. Recibimos, mis hermanos, mis queridos jóvenes, una nueva mente expresada en un nuevo propósito de vida. El propósito de vida de estos jóvenes era distinto al propósito que Dios les mostró. Los llena de su espíritu y les da un propósito mejor, mayor, de trascendencia, hermanos. Hasta el día de hoy hablamos del tabernáculo de reunión, no solo por el diseño de Dios, sino cómo fue construido a la perfección. Estos eran excelentes profesionales, déjeme decirle. Pero ¿en las manos de quién pusieron eso? Propósito de vida. Estos dos jóvenes por primera vez ven su verdadero propósito de vida. Por primera vez ven su propósito de existencia. Comprenden para qué Dios les dio esas habilidades, para qué les dio esos estudios. Comprenden el propósito de su carrera. No es su gloria, es la gloria de Dios. Lo entendieron y por eso se ponen a disposición. Ver una nueva perspectiva. En tercer lugar, vivir una nueva vida, porque no se queda en la teoría, es la praxis, es la práctica, vivir una nueva vida. Tenemos una nueva vida ética expresada en un nuevo comportamiento. Nos cambia la conducta. ¿Por qué? Porque creencias, hermanos, creencias y vivencias son inseparables. Mi fe tiene que ir asociada con mi vida práctica. Estos dos jóvenes ponen su voluntad a disposición de la construcción del tabernáculo. Su comportamiento cambió, su conducta cambió. Ya no están trabajando para ellos mismos, están trabajando para Dios. Mis queridos jóvenes presentes, solamente a través de la llenura del Espíritu Santo se puede obtener estas tres cosas. Una nueva personalidad, un nuevo carácter, un nuevo propósito de vida, un nuevo estilo de conducta para ser, ver y vivir como Jesús. Este es el núcleo, esta es la meta de la obra transformadora del Espíritu Santo, no te confundas. ¿Qué significa entonces estar lleno del Espíritu Santo, mis hermanos? Antes de responderte esta pregunta, déjame darte dos sendos ejemplos bíblicos y vas a entender rápidamente de qué estamos hablando y luego haré un llamamiento a los jóvenes. O luego el Señor hará un llamamiento a los jóvenes. El domingo pasado llamó a los hombres, cierto. Pero hoy está siendo muy directo Dios con los jóvenes, que están tan preocupados por miles de cosas y han perdido no solo objetividad, han perdido la capacidad de ver lo que son, lo que Cristo ha hecho de sus vidas. Han perdido la capacidad de ver que tienen una perspectiva de vida diferente al resto de jóvenes. Han perdido la capacidad de vivir esa vida que se las ha dado a través del Espíritu de Dios. Déjame darte dos ejemplos en las Escrituras para que entiendas lo que es la llenura del Espíritu Santo, porque se confunde la llenura del Espíritu Santo. Y déjame hacer esta aclaración. Cuando se pregunta a las personas ¿qué cosa es la llenura del Espíritu Santo? Se tiene una perspectiva torcida de lo que verdaderamente significa ser lleno del Espíritu del Señor, porque se le asocia a diferentes actividades religiosas. Lleno del Espíritu se asocia a actividades religiosas como orar, ayunar, leer la Biblia. Eso es el lleno del Espíritu Santo. O en otros casos se le asocia a acciones amorosas. ¿A qué me refiero? Bueno, como ceder en un conflicto, servir a los pobres, abrigar al desposeído, dar pan al hambriento, acciones amorosas. Esa persona está llena del Espíritu Santo, decimos. Esa persona es de Dios. Y creo que es importantísimo, mis queridos hermanos, que vean, y especialmente los jóvenes, que veas que no necesariamente es así, que no necesariamente es el caso. Podemos estar haciendo cosas moralmente correctas, podemos estar haciendo cosas espirituales sin el Espíritu de Dios. La semana pasada estábamos viendo eso. Entonces, estos son los dos ejemplos. Ahí tienes, por ejemplo, imagínate un día, un sábado por la mañana, vas a un gran centro comercial, en la parte externa, ¿no? Y ahí están todas las tiendas, los stands, un montón de gente, día sábado, full gente, vendedores por todo lado. Entonces caminas y al final de ese centro comercial hay un gran templo, hay una gran iglesia.
Entonces tú llegas a la puerta de la iglesia y vas a entrar y te has tenido que abrir camino entre todos los vendedores que están allá afuera. Vas a entrar al templo y de pronto escuchas a espaldas tuyas todo un movimiento de gente y gritos y personas que están como que peleándose. Entonces tú te detienes en la puerta del templo y volteas para ver y entonces ves a lo lejos que una persona se está acercando, empujando a las personas y echando todos los están trayéndoselos abajo. Entonces tu primer pensamiento es un ladrón, un terrorista, un sicario, qué sé yo. O cualquier persona que hace eso ya nos ponemos en alerta, ¿no? ¿Dónde me voy a salvaguardar? Entonces ves a la persona que empieza a avanzar haciendo todo ese barullo y caminando entre las personas y escuchas que la gente está gritando y que las demás personas están pidiendo ayuda y tu primer pensamiento es eso, ¿no? Es una persona problemática, es algún ladrón, algún terrorista que está escapando. Pero no, escucha bien lo que voy a decirte. No es un terrorista, no es un ladrón que está huyendo, es una persona, escucha, es una persona llena del Espíritu Santo. Ya esta vez, pastor, creo que se viajó demasiado ya. No, espérate un rato, por favor. Mateo capítulo 21, busca en tu Biblia. Mateo capítulo 21. Mateo 21, versículo 12. 21:12. Dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Ahora piensa un momento, ¿quién puede o quién diría que una situación así, que el Evangelio nos está mostrando, un comportamiento, una conducta que Jesús está mostrando en esta situación en el templo, ¿quién puede pensar que Jesús está lleno del Espíritu Santo aquí? Nadie. ¿Quién puede asociar este instante que estamos leyendo con estar lleno del amor de Dios? Menos, pues, ¿no? ¿Cómo va a ser una persona que está llena del amor de Dios? Ahora, ¿piensas que Jesús no lo estaba cuando estamos leyendo ese texto de Mateo 21:12? Que ni estaba lleno del Espíritu de Dios y menos tenía amor de Dios. Miren, no hace falta que especulemos demasiado. Juan capítulo 2, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 17 nos da la respuesta. La razón por la cual Jesús destrozó todo lo que tenía a su paso está resumido en Juan 2:17 en la siguiente frase. Y esta es la frase: el celo por tu casa me consume. Cuando los discípulos lo vieron hacer esto, pensaron, este es un texto del Antiguo Testamento, el celo por tu casa me consume. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Y esta es la razón por la cual Jesús estaba actuando de esa manera. Cuando dice el celo de tu casa me consume, lo que quiere decir este término celo es que Jesús estaba consumido, estaba lleno, estaba repleto de pasión por Dios y estaba lleno de pasión que otras personas pudieran tener esa misma experiencia. Y es por eso que empieza a hacer camino y a apartar y a derribar todo lo que tiene delante suyo, porque sí, está indignado por esa pasión, porque Jesús descubre que la pasión de esa gente en pleno templo del Padre Celestial, la pasión de esas personas difiere de la pasión que él tiene por el Padre y por su casa. Es una pasión diferente. En lugar de tener pasión por Dios y pasión por su casa y pasión por la Mission Day, tenía pasión esa gente por su propio negocio, por su empresa o por su dinero. Ahí estaba puesto su corazón, ese era su deseo. Entonces imagina que muchos de ellos, imaginé esto por unos instantes, todos los que estaban ahí afuera, otra vez en el centro comercial, todos los están y todos los que están trabajando ahí, imaginé por unos instantes que muchos de esos negociantes eran jóvenes egresados de universidades implementando sus negocios. ¿Cuál era su deseo? Acabo de decirlo. ¿Dónde estaba puesto su corazón? Acabo de decirlo. Apasionados por sus negocios, apasionados por sus empresas, apasionados por el dinero que pensaban ganar en estos lugares, en lugar
estaban ocupados en sus propios negocios, amando sus negocios antes que amar los negocios del Padre, antes que estar apasionados por los negocios del Padre. Ahora déjame mostrarte la otra cara. Yo te dije 2 ejemplos. Entonces Jesús acá, como uno podría decir, no, este hombre está descontrolado. No, es un hombre lleno del Espíritu Santo. Está apasionado, controlado por el celo, por la casa de Dios y por Dios mismo. Eso es ser lleno del Espíritu, mis hermanos. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Déjame darte otra cara de esta misma moneda. Es de noche, imagínate, es de noche. Un grupo de soldados se acercan a Jesús en un jardín donde está orando el Señor. Sus mejores amigos lo han defraudado porque estaban durmiendo en vez de apoyarlo. Él ha estado orando como nunca antes. Oró para enfrentar lo que estaba a punto de suceder. Entonces alguien se acerca, un seguidor de él, uno de los suyos por 3 años, se acerca y besa a Jesús y lo entrega. Entonces otro de sus discípulos desenfunda una espada y hiere y le vuela literalmente la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Entonces estas son las palabras de Jesús para ese hombre que era Pedro, y le dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo 12 legiones de ángeles? Y yo creo que se lo dijo con el mismo tono que se los estoy leyendo en esta mañana. Con el mismo tono se lo dijo a Pedro. Ahora, si sigues la secuencia de los evangelios, más tarde, en las siguientes horas, están juzgando a Jesús. Lo están juzgando cruelmente, pero Él no dice una sola palabra, está callado. Lo golpean, lo escupen los soldados, le quitan su ropa y una vez más se burlan de él, pero no hay ninguna reacción de Jesús, no sale ni una sola palabra de sus labios. Los más cercanos a él lo golpean aún mucho más. La gente le grita sarcásticamente, si eres el Hijo de Dios, ya crucificado, le dice, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. ¿Qué hace Jesús en esos instantes? Nada, hermanos. ¿Qué hizo Jesús cuando lo tomaron prisionero? Nada. ¿Qué hizo Jesús cuando lo insultaron? Nada. ¿Qué hace Jesús cuando lo crucifican? Nada. Absolutamente nada. ¿Qué persona que esté apreciando esa escena en la cruz del Calvario diría que ese hombre tiene poder para llamar un par de legiones de ángeles y ser librado? No, eso fue una exageración de Jesús, que eso que puede llamar, si pudiera hacerlo ya lo hubiera hecho. De hecho que las personas estarían pensando eso. ¿Quién concluiría en ese momento mirando a Jesús colgado en la cruz que ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo? Ese que estaba agonizante en la cruz estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Quién podría tener esa conclusión? Nadie. Y sin embargo, nunca existió, mis hermanos, ni jamás existirá un ser humano más lleno del Espíritu Santo que Jesús colgado en la cruz. Y por eso no hizo absolutamente nada. Usted se da cuenta, externamente 2 polos opuestos, internamente un mismo estado de corazón. Entonces, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo, mis hermanos? Escuche, es una influencia o control del Espíritu Santo sobre aquello que amo, que pienso, que hago. De tal manera es esa influencia o ese control que empiezo a desear la gloria de Dios, busco el reino de Dios, actúo con el poder de Dios. Y si te das cuenta, esto nos detalla o nos muestra un giro, un cambio absoluto de vida. Deseo, buscar, actuar es otra persona. Ya no somos los mismos, somos otras personas. Estos 2 jóvenes, regreso a Éxodo capítulo 31, estos 2 jóvenes, Besaleel y Oholiab, en realidad fueron transformados, experimentaron un cambio radical, un cambio absoluto en sus propias vidas. Algunos de estos cambios, mis hermanos, a diferencia de Besaleel y Oholiab, algunos de estos cambios son de forma inmediata y totales en la vida de una persona. En otras personas es progresivo, es parcial. Pero una cosa es cierta, mis hermanos, duren o se produzcan inmediatamente o pasen por un proceso, pero lo cierto es que cuando es producido por Dios, esos cambios, todos, absolutamente todos son radicales.
Absolutamente todos son radicales. Y uso el término correcto, mis hermanos, radicales en el sentido original de la palabra. ¿Sabes qué quiere decir radical? Significa llegar hasta las raíces de nuestra persona. Significa que afecte todas las áreas, todas las habitaciones de nuestra vida. Por eso es que se opera un cambio, una transformación existencial, emocional, ética, moral, espiritual. Es transformado absolutamente todo en nuestras vidas. C.S. Lewis lo expresó de esta manera: el hombre regenerado o la mujer regenerada es totalmente diferente del no regenerado, ya que la vida regenerada, el Cristo que se forma en él o en ella, transforma toda su persona, su espíritu, alma y cuerpo. O sea, no es una experiencia emocional, no es que lloré, me puse de pie y hice una decisión, no, es un cambio radical absolutamente, porque Cristo que se está formando en nosotros transforma todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando escribió esto C.S. Lewis, como yo le dije al inicio, de hecho que leyó al apóstol Pablo, tuvo que haber leído al apóstol Pablo. ¿En qué está pensando C.S. Lewis para decir esto? Bueno, está pensando o pensó en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. ¿Yo puedo guardarme irreprensiblemente en cuerpo, alma y espíritu? No, no puede solo. Sin la llenura del espíritu no se puede. Pero estás entendiendo que es un mandato, que así hay que guardar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu hasta la venida del Señor. No puedes hacerlo, ¿verdad? No puedes hacerlo, mi querido joven, porque no estás lleno del Espíritu Santo. Por eso no puedes tener un deseo diferente. Sigues peleando con tus propios deseos. ¿Sabes por qué el Señor me llevó a dirigirme a ustedes, los jóvenes, en esta mañana en manera especial? A mí me emociona pensar que hay una profecía citada por el profeta Joel que menciona justamente, anticipa lo ocurrido en Hechos capítulo 2. Pero entre todas las cosas que dice Joel, dice que vendría un tiempo en el que el derramamiento del Espíritu Santo produciría, dice, en los jóvenes visiones. Y no es ver cosas raras, no es estar en un éxtasis y ver cosas raras, que vi al dragón luchando con, no. Con la anaconda y se la comía por completo. No estamos hablando de cosas raras. ¿Sabe qué significa eso? Que los jóvenes, y hablaba de Hechos capítulo 2 específicamente, en toda la gente que salió del aposento y luego que se convirtieron, hubo muchísimos jóvenes. Esas 3,000 personas, hubo muchísimos jóvenes. Pero esos siguieron extendiendo el reino de los cielos. Esos grupos de jóvenes perseveraban en la doctrina, en las oraciones, en el partimiento del pan. Perseveraban en todo eso. Todos esos jóvenes, por la llenura del Espíritu Santo. Y la profecía de Joel trata justamente de eso. Verán visiones. ¿Qué significa? No ver cosas raras. Es correrte el velo y por fin puedes ver claramente. Ves la hermosura, la excelencia de Cristo. Y ver la hermosura y la excelencia de Cristo te cambia las emociones, te cambia tus anhelos, te cambia tus planes. ¿Quieres vivir solamente para Él? ¿Quieres darle gloria para Él? ¿Me tengo que olvidar de todo lo que estudié? No estoy diciendo eso. Lo pones como Besaleya o Oliab, lo pones en las manos del Señor. Tú usa esta carrera, Señor. Algunos de ustedes lo han hecho de manera no real, lo han hecho como una expresión nada más, pero no le estás dejando que use realmente tu profesión. Tu profesión la deberías estar usando aquí en la iglesia, en primer lugar. Y luego estarías entrando en contacto. ¿Cómo mi profesión sirve para llegar al mundo y extender el reino? Sería tu segunda pregunta. Pero si no empiezas por lo más sencillo y no eres fiel en lo más sencillo, en invertir tu profesión dentro de la casa del Señor, entonces ¿cómo esperas que Dios te ponga sobre más? No te va a poner sobre más. Tampoco soy iluso, mis hermanos. De verdad que yo he estado orando toda esta madrugada diciendo, Señor, no solamente habla el corazón de los jóvenes, sino yo luchaba en mi interior y decía, Señor, ¿qué está ocurriendo en el corazón de estos jóvenes? Se les dice tantas cosas, han recibido muchos de ellos doctrinas por años. ¿Qué están haciendo con todo lo que recibieron?
¿Dónde están colocando todo eso? ¿Quién es su prioridad? ¿A quién están amando? ¿A quién están deseando por último? Lo están mostrando con sus hechos. Tú no les importas, les decía el Señor. Tú no les importas, tú no eres su prioridad número uno en sus vidas. Tienen miles de cosas en su mente y aún sirviendo estoy hablando, están sirviendo, pero su prioridad en sus mentes y corazón no es el Señor precisamente, porque no han cambiado sus deseos. Y digo, no soy iluso al pensar que con una simple oración en esta mañana todos van a ser llenos del Espíritu Santo. Sí soy honesto, he clamado a Dios esta madrugada y le he dicho, Señor, no solo visítanos hoy, no solamente llena de tu Espíritu a todos estos jóvenes que necesita, tu iglesia necesita jóvenes dispuestos, necesita más Bezalel, necesita más Aholiab, más gente joven que ponga a disposición de ti todo lo que tiene, todo lo que tú le has dado, que entiendan que tú se los diste. Quizás en algunos sea en este instante, pero quizás algunos de ustedes entrarán en un proceso. Pero si realmente le abres tu corazón, ese proceso no durará mucho tiempo, pero va a haber productos radicales en tu vida. Quizás en algunos sea radical, hoy mismo va a ocurrir. El Espíritu Santo puede llenarte, puede tomarte hoy mismo, puede cambiarlo todo, tu forma de pensar, sentir, de acá vas a salir con otra perspectiva de vida como joven. Pero puede quizás en algunos durar un tiempo. Pero si verdaderamente te entregas a Él, entonces sí habrá un cambio radical. Tiempo de orar, mis hermanos. Cierra tus ojos, por favor. Yo no quiero perder realmente ya más tiempo, y no me refiero a hoy domingo. Me refiero específicamente a lo que tienes que decirle al Señor. Y sin más miramientos y sin darle mucha vuelta a todo este asunto, mis queridos jóvenes, me dirijo a ustedes. Y me dirijo a ustedes específicamente porque Dios te está llamando como a Bezalel y a Aholiab. Dios te ha dado muchas cosas, potenciales, capacidades, pero ¿qué estás haciendo con todo eso? ¿Dónde lo estás invirtiendo? ¿Vale la pena? ¿Te llena la vida eso? ¿Llena tu existencia realmente, hablando honestamente? ¿Te llena? No solo voy a pedirte que salgas de tu lugar y que vengas para orar por ti al altar, estés arriba o estés abajo como joven, específicamente a los jóvenes. Pero tantas veces te has puesto de pie para decir algo al Señor. No lo hagas una vez más, no te mientas a ti y no intentes mentir al Espíritu de Dios. Pero si de verdad estás cansado, cansada de la vida que llevas y necesitas realmente ser lleno del Espíritu Santo, que es una experiencia que hay que buscarla todos los días en realidad. Si vas a estar dispuesto a sostenerla, a buscar mañana tu llenura para mañana, al día siguiente tu llenura para ese día, vas a empezar a enfilar tu vida por ese lado, entonces vas a venir aquí al altar y se lo vas a decir al Señor y vas a clamar y vas a pedirle a Dios que lo haga. Algunos otros probablemente no lo hagan, pero en tu decisión vas a terminar mostrando al final qué es lo que estás deseando y realmente a quién estás amando en realidad. Eso es lo único que mostrarás. Así que en los siguientes minutos, que no tenemos mucho, te voy a pedir a ti, joven, señorita, con todo lo que Dios te ha dado, con todos los años que vienen por delante y que no siempre vas a ser joven, a invertir estos años como joven, a invertirlos bien, pero para la gloria del Señor, ya no para tu gloria, sino para la gloria de Él. Eso significa no solo venir y orar acá, entiéndeme lo que voy a decirte, no es solo venir y orar acá, es ponerte a disposición y dejar de pastorear. Mira, se necesita jóvenes aquí en la música, se necesita jóvenes que tengan capacidad y habilidades en el área de comunicaciones de nuestra iglesia, se necesita jóvenes que entren a dar buen ejemplo como hermanos mayores en el ministerio de niños, se necesita jóvenes que vengan a trabajar en el grupo de jóvenes y que sean buenos líderes, ejemplo inspiracional para otros jóvenes. Hay muchas áreas en la iglesia que se necesita de ustedes, pero hay una ausencia de los jóvenes porque sigues amando lo tuyo. Este es un tiempo para renunciar a lo tuyo, para abrazar realmente al Señor. El profeta Jeremías dijo: 2 grandes males han hecho los jóvenes. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y se han cavado sus propias cisternas. Así estás viviendo ahora, pero tienes que regresar a la fuente principal para beber de esa fuente.
Me refiero a llenura del Espíritu Santo y clamar por ser lleno del Espíritu de Dios, mi querido joven, mi querida señorita. Así que vamos a hacer eso. Voy a pedirte que te pongas de pie ahí primeramente en tu lugar antes de venir para acá. Ponte de pie en tu lugar y haz una primera entrega allí. Al ponerte de pie, Señor, dile, aquí estoy presente para ti.